Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Cristo siempre llama a la puerta de tu corazón, día y noche. Escuche su llamado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Un programa dedicado a todos aquellos que desean encontrarse con Cristo desde cualquier estado de vida que lleven. Conduce el Padre Mario Villanueva de la Arquidiócesis de Tijuana. Descubre que la mayor gracia que puede vivir una persona es conocer la voluntad de Dios. Comenzamos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Buenas noches, sean bienvenidos a este programa Estoy a la puerta y llamo. En esta noche les acompañamos Gerardo Rodríguez, Humberto Carvajal, Gregorio Fuentes y Antonio Cortés, que está detrás de cámaras. Un rato más lo verán. Ellos están cursando el tercer semestre de filosofía. Mandamos un saludo muy cordial a quienes ya nos siguen en este programa, que cada 8 días en el cual estamos acompañándoles, y también pues a quienes por primera vez nos sintonizan. Quisiera de inicio darles los números telefónicos y también las direcciones en internet. Voy a pedir aquí a mis compañeros que lo compartan. El número en Tijuana es 622-8962. En Estados Unidos es el 866-228-4305. Desde la República Mexicana nos pueden contactar desde el 01800-788-7606. Muy bien, muchas gracias. Y un servidor, soy el padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas. Voy a pedir por favor a mis compañeros que hagamos la oración inicial y enseguida les compartiremos el tema que trataremos en esta noche. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración por las vocaciones. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a tus campos, te pedimos que le des a la Iglesia muchos santos sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen su talento, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dígnate escoger a un miembro de nuestra familia a la vida consagrada, y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación y servicio dentro de la Iglesia. Te lo pedimos por la intercesión de Nuestra Señora, María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. Muy bien. Pues en esta noche vamos a continuar con los temas que hemos estado llevando. Ahora pues viene el bloque grande de cuando se trata o se va a tratar o se está tratando el tema de las vocaciones en la Iglesia. Y la semana anterior nuestros compañeros del quinto semestre de filosofía trataban la etapa apostólica, ¿verdad? Hoy día nosotros vamos a tratar esta etapa que se conoce como los padres de la Iglesia, en donde abarca aproximadamente desde el segundo siglo hasta el séptimo siglo aproximadamente. Y obvio que no vamos a comentar todo, ¿verdad? Porque es muy poco tiempo, pero sí decirles que para nosotros es importante hacerles mención del cómo en esta etapa, que a veces se cree que hay un obscurantismo y que hay esa situación de equiparar a la Iglesia con el imperio, con la situación en lo civil, en lo que se está gobernando en lo civil, veremos que no, que Dios en medio de tantas circunstancias sigue haciendo florecer muchas vocaciones que entregan su vida al servicio de Él, de la Iglesia y de la humanidad. Entonces quisiera nombrar de manera muy breve lo que conocemos como padres de la Iglesia. Y estos, para que sean considerados padres de la Iglesia, se requiere que tengan 4 características. La primera es la santidad de vida. Segundo, la ortodoxia en la enseñanza. Tercero, que haya la aprobación por parte de la Iglesia. Y cuarto, que tengan
también antigüedad, ¿verdad? Y de manera muy breve, ahí se hace alguna selección de los diferentes grupos que hay en los padres de la Iglesia. Y los primeros son los padres apostólicos, que ya se trataron la semana pasada. Los segundos serían los padres apologistas, que son quienes hacen una defensa muy importante, muy fuerte, con sus escritos, en ese diálogo, en ese encuentro con los pensadores de su época. Después estarán los padres antiheréticos, ¿verdad?, que son los defensores de la fe. Y finalmente hay otros grupos que pueden encontrarse en diferentes zonas del mundo conocido. También pudiéramos hacer los dos grandes grupos, los padres de Oriente y de Occidente. De la Iglesia de Oriente, por nombrar algunos, es San Ignacio, San Gregorio Nacianzo y San Juan Crisóstomo. De la Iglesia de Occidente es San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Jerónimo y San Gregorio Magno, ¿verdad? Entonces, ahí para nombrar esto. Quisiera también decirles que en esta etapa se caracteriza por, ya más adelante los compañeros lo irán comentando, de esta iglesia que de ser perseguida llega a un momento de cierto acomodo, cuando es reconocida con el famoso edicto de Milán, ¿verdad?, en la paz constantiniana, ya ellos lo comentarán. Solo quisiera nombrar algunos rasgos, así de manera muy general, de esta etapa y resaltar que una de las situaciones muy fuertes y muy buenas en el caminar de la vida de la Iglesia es el catecumenado, ¿verdad?, en donde de veras se pone atención en el crecimiento de la fe, ¿verdad? Hay una estructura muy buena que ayudó mucho a la vida de la Iglesia en su momento, ¿verdad? Hay realmente una exigencia en el periodo previo a la recepción del bautismo, ¿verdad? Realmente tienen que llevar un acompañamiento, tienen que realmente demostrar que quieren recibir el bautismo. También tienen que poner en claro que ellos realmente se están convirtiendo, ¿verdad? No es quizá como ahora que pues es muy breve el tiempo y la conversión queda así como, pues quizá no es el término correcto, pero así como sancochada, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que bueno, pues hoy día se sigue trabajando en esto, ¿verdad? También en esto, en algunos lugares, incluso el tiempo de preparación podía llegar a durar a varios años, ¿verdad? Incluso 3 años o más. Y en ese tiempo se les daba una catequesis, ¿verdad?, en cuanto a la historia de la salvación. Tenían que realmente hacer un recorrido por la escritura, la historia de la salvación, también conocer el credo, ¿verdad? Para que pudieran bautizarse debían de saber el credo, tenían que saberlo. Y después, bueno, también una amplia preparación y un amplio conocimiento hacia los ritos, símbolos y acciones de la Iglesia. Finalmente tenían que tener un protagonismo en la comunidad, ¿verdad? No era así como en algunos casos ahora que pues reciben los sacramentos de iniciación cristiana y pues ya no se les vuelve a ver, ¿verdad? Entonces sí era realmente integrarse a la comunidad. Después en los siguientes siglos pues se va llevando ese encuentro con la cultura, con las diferentes situaciones que van surgiendo en la historia. Yo quisiera nada más de manera breve retomar algunos rasgos pastorales de esta época. Y una de las situaciones es que la palabra de Dios realmente la tienen así como fundamento de toda la vida doctrinal, de toda la vida pastoral, de la vida cristiana, pues, ¿verdad? También hay un crecimiento en el ir construyendo la teología, ¿verdad? Una teología cada vez más madura, más fuerte, y también tiene una misión, así una visión clara de la misión universal de la Iglesia, ¿verdad? Además de que se esfuerzan porque la revelación sea conocida y bien entendida en los lenguajes propios de la época, ¿verdad? Respetando siempre el dogma y todo, pero sí hubo ese gran esfuerzo por traducir este gran misterio de la revelación. También en la vida litúrgica, realmente esta era fuente y cumbre de la vida cristiana.
las celebraciones eran muy, muy buenas, muy importantes, muy ricas, ¿verdad? Además de que siempre, en cuanto al catecumenado, como les decía, pues hubo una pedagogía muy bonita, muy interesante, que todos aquellos que se bautizaban, todos aquellos que sean católicos, que recibían sacramento, pues realmente se integraban a la vida de comunidad. Y finalmente ya lo irán compartiendo aquí los compañeros. También Dios sigue precisamente suscitando vocaciones, y hay grandes hombres en esta etapa, ¿verdad? Grandes hombres, ya comentaba los padres de la iglesia y varios de ellos, y después vendrán las órdenes mendicantes, vendrán también otros hombres ilustres y mujeres en la vida de la iglesia. Entonces, para ir terminando, pues fue una etapa realmente que, si bien con sus claroscuros, una etapa que realmente aportó mucho a la vida de la iglesia, que hasta nuestros días sigue llenándonos de riqueza. Para quienes rezamos el oficio de lectura, pues recordarán, ubicarán ahí, ¿verdad? Tenemos toda esta gran riqueza de los padres de la iglesia, entre otros documentos o escritos de la iglesia. Pues agradecerles mucho por su interés. Les invitamos a que nos llamen, a que pues si gustan pidan sus saludos también, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto, hasta donde podamos responderles, lo haremos con mucho gusto. Invitarles también a que pues conozcan esta etapa de la iglesia, ¿verdad? A veces es un poco desconocida, un poco mucho, ¿verdad? Y hay una gran riqueza en este momento histórico de la iglesia. Invitarles entonces a eso, ¿verdad? También invitarles a que sigamos reconsiderando la gran riqueza y la alegría de la fe, como lo diría el Papa Emérito. Pues dicho esto, os invito a que sigamos conociendo nuestra fe, sigamos amándola, sigamos también compartiéndola y sigamos profundizando pues en este gran misterio de fe que Dios nos comparte en esta iglesia, en la Iglesia Católica. A continuación, pues nuestros compañeros nos irán hablando los siguientes segmentos de esta etapa, ¿verdad? Ya ellos con calma nos irán compartiendo varias cosas, y agradezco mucho, ¿verdad?, la atención prestada. Estamos tratando entonces el tema de los padres de la iglesia, de cómo Dios sigue haciendo florecer muchas vocaciones, mucha riqueza doctrinal, mucha riqueza en la fe en esta etapa de la iglesia. Pues continuamos, vamos a un corte. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Buenas noches a quienes nos sintonizan y quienes en este momento han pues ya entrado a participar de su programa Estoy a la puerta y llamo. Estamos en esta ocasión tratando el tema de la Iglesia de los Padres, o los padres de la Iglesia, esa etapa donde hay tanta riqueza que, como les decía al final del segmento anterior, hoy hasta nuestros días sigue pues nutriéndonos en nuestra vida de fe, en la vida de fe tanto personal, pero de manera particular sobre todo comunitaria en esta iglesia. Y bueno, también trataremos un poquito, hacia grandes rasgos, la etapa constantiniana, ¿verdad?, y la Alta Edad Media. En un momento más, nuestro compañero Humberto Carvajal nos hablará de esta situación cuando, después de la iglesia ser perseguida, pasa a un momento de identificación, quizá de acomodación, o un momento acomodaticio después del edicto de Milán, ¿verdad?, con la paz constantiniana. Entonces le pido por favor a Humberto que nos comparta un poco este tema. Sí, bien. A continuación vamos a hablar sobre la época constantiniana. Solamente trataremos, por cuestiones de tiempo, trataremos de abordar hechos históricos o acontecimientos relevantes en esta época.
La época constantiniana inicia en el siglo IV, pero antes de todo debemos conocer o saber quién fue Constantino. Pues bien, su nombre era Flavio Valerio Aurelio Constantino, conocido como Constantino I o como Constantino el Grande. Su imperio duró de 306 hasta el 337. Constantino llevó a cabo demasiadas reformas de tipo administrativo, político, militar y económico, pero en donde más destacó fue en la disposición política religiosa, y en el primer lugar las que iban encaminadas a la cristianización del imperio. Pues bien, es legalizador de la religión cristiana por el edicto de Milán en 313, que más adelante vamos a abordar un poco más sobre el edicto de Milán. Constantino es conocido también por haber fundado la ciudad de Bizancio, llamándola la Nueva Reforma o Constantinopla. Esto se debió a la reforma que hizo y aceptara la iglesia. Convocó primero en el concilio de Nicea en 325, en donde en ese concilio se negó la herejía o se condenó a la herejía de Arrio. Pues bien, a unos antecedentes de la época, en el siglo IV es el paso trascendental de la persecución del cristianismo a la configuración del imperio cristiano. Es cuando la iglesia recibe la carta de ciudadanía, es decir, es aceptada y será vinculada como sociedad civil. Pasar de una iglesia a ser perseguida a una favorecida por el imperio. Esto implicó la ambición de poder, la decadencia notable del espíritu misionero y de la misión austera. Pues bien, a pesar de todos estos antecedentes, surgieron unos problemas. Entre ellos se encuentra la herejía del presbítero Arrio, en donde negaba la naturaleza de Cristo, y esa herejía era conocida como arrianismo. Esto fue lo más notable en cuanto al ámbito teológico. Pero ¿quién fue Arrio? Arrio fue un presbítero de Alejandría, probablemente de origen libio. Algunos de sus discípulos y simpatizantes colaboraron en el desarrollo de su doctrina teológica, que sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no de Dios mismo. O sea, es decir, negaban a la Trinidad. Pues bien, el arrianismo es definido como aquellas enseñanzas definidas por Arrio, opuestas al dogma trinitario determinado en los dos primeros concilios ecuménicos. Uno de los primeros y acaso el más importante punto de debate entre los cristianos de esa época fue el tema de la divinidad de Cristo. Esto se dio a la herejía de Arrio. Algo importante cabe destacar que aquí las primeras síntesis teológicas sobre Cristo, las consecuencias que trajo esa herejía, se realizan las primeras síntesis teológicas sobre Cristo. Especial significación tiene en estos siglos el origen y la evolución de la parroquia en cuanto a unidad básica de la organización pastoral. En cada ciudad existía una comunidad presidida por el obispo, auxiliado por presbíteros y diáconos, como hoy lo conocemos. A partir del siglo IV, con el reconocimiento oficial de la Iglesia del derecho de ciudadanía y libertad de los cristianos, se favorece una rápida expansión del cristianismo hacia las zonas rurales y alejadas. Estas fueron creando comunidades no urbanas, dependientes del obispo y la ciudad, en cual se encontraban presbíteros, ya como dijimos anteriormente. Estas comunidades recibieron el nombre de parroquias. Pues bien, a consecuencia de eso ya se cuentan con medios suficientes para la profundización de estudios teológicos y especialmente bíblicos. Es decir, ya se crean escuelas en donde ya tocan los estudios teológicos y en especial las cuestiones bíblicas. Bien, ahora entramos a lo que es el edicto de Milán. Es conocido también como la tolerancia del cristianismo. Fue promulgado en Milán en el año 313. En él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. Unos antecedentes que hay que rescatar, ante este edicto de Milán, es que
anteriormente, en el año 313, el emperador Galerio había emitido en la ciudad un edicto conocido como el Edicto de Tolerancia de Nicodemia. Pues esto trajo pues y fue tomado como base para crear el Edicto de Milán. Pues a pesar de todas estas problemáticas, estos problemas, se han suscitado grandes cosas. Por ejemplo, surge el monaquismo, que eran personas, eran monjes en el desierto, donde vivían de un modo muy radical la espiritualidad, tratándose de configurar con Cristo. Ellos realizaban vigilias, ayunos, pobreza, trabajo, lectura y meditaciones de los libros sagrados, cantos de salmos y oración asidua. Pero también ellos renunciaban al mundo, a uno mismo, para revestirse de las virtudes del maestro. ¿Y cuáles eran estas virtudes? Eran la pobreza, la obediencia, la humildad y paciencia, y por último, discreción sobre todo. Pues podemos ver que en esta época, a pesar de las dificultades, Dios sabe trabajar con su iglesia, y ha tenido avances muy buenos y muy necesarios para que la iglesia vaya tomando estructura. Bien, pues hasta aquí de una manera muy general lo que es la época constantiniana. No sé si hay unos saludos o hay unos comentarios saludos por aquí de bastantes personas que nos han estado aquí. La señora Rita, saludos a los seminaristas y al padre Ramón, felicidades por su programa. De parte de aquí de nosotros le mandamos saludos. Saludos para entre algunas de las personas, ahorita vamos a nombrar al final a más. Mario Iván Lara Sosa, Alma y Edgar, tíos del movimiento de Pandillas de Cristo de la parroquia del Carmen. Para Mariana, para Wendy, Dulce y Karen, las muchachas que trabajan ahí en el seminario. Un saludo de parte del grupo para los padres del equipo formador. También a los muchachos del grupo de primer año de filosofía. Para Marisol Martínez. Un saludo a los jóvenes de San Martín Caballero, conectados con Cristo. Les manda saludos el padre Frankie y el diácono Oscar. Y esos serían los saludos que ahorita tenemos aquí a la mano. Muy bien, pues agradezco mucho a Humberto y decirles que pues él está en las primeras etapas de la filosofía. Estos temas también que hemos tratado, bueno, se comparten más en la teología, así es que agradezco por este interés de la profundización en el tema, de la investigación, y también agradezco a cada uno de ustedes que están muy atentos a este programa, que como les decía es muy extenso, y sí rescatar nuevamente el cómo de veras en esta etapa se dan grandes avances también en la vida de la iglesia. Hay las grandes catequesis, hay los grandes pensadores que nos legan su teología, su pensamiento, su forma de hacer teología. Y no obstante las contrariedades, las adversidades en cuanto a las herejías, en cuanto a algunos clérigos, ¿verdad?, o algunos miembros de la iglesia que pues se interesaron más por la parte del famoso Sacro Imperio, ¿verdad?, de preocuparse más por el poder temporal y no así por el cuidado de la misión, de la evangelización, del anuncio del evangelio, vamos, y de ir configurando más esta iglesia hacia el proyecto que Dios está realizando y quiere realizar en ella. No obstante ello, siempre Dios ha suscitado gente muy generosa en su iglesia que ha sido capaz de escuchar la voz de Dios en medio de tantas circunstancias, en tanto ruido, en tantas situaciones contrarias a este proyecto que Él está realizando. Pues agradezco mucho su interés. Si tienen alguna amistad, pues invítenla también a que nos escuche, a que se comunique, a que esté pues en esta comunicación con nosotros, no solo para enviar saludos, sino alguna pregunta, algún comentario. Y pedimos mucho a Dios por aquellas personas que les gusta esta etapa de la historia de la iglesia, insisto, donde ha habido grandes hombres, grandes mujeres, grandes pensadores. Pues vamos a ir a un corte nuevamente y pues pedimos también por aquellas personas que están siempre apoyando a nuestro seminario. Que Dios les bendiga y que multiplique sus bienes.
Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Coinonía Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Buenas noches, bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Antonio, que se integra a la cabina, y le agradecemos a Humberto por su participación. Le recordamos que los teléfonos de aquí en cabina, aquí en Tijuana, es el 622-8962. En Estados Unidos es el 866-228-4305. Y desde la República Mexicana nos pueden contactar a través del 01800-788-7606. Y enlazando ahorita un poquito los temas que nuestro compañero Humberto nos hacía el favor de platicarnos un poco acerca de la etapa constantiniana, ahora nuestro compañero Gerardo continúa en hilación con la Alta Edad Media. Bienvenido, Jerry. Muchas gracias, Gregorio. Pues sí, pues yo les voy a platicar un poco sobre lo que es la Alta Edad Media, que compete sobre los siglos del V al X, en el cual aquí pues un ámbito general se habla sobre el que mucha gente se fue huyendo hacia el campo por miedo. ¿Por qué? Porque habían muchas invasiones de los grupos germánicos y por el sur eran otros grupos también de unos bárbaros. También había grandes diferencias de las clases y algunos en la iglesia aumentaban su poder y su riqueza. Esas son de las cosas así generales que le apetece sobre los siglos dentro de la Edad Media. Y así de una manera pues ya más corta, en la que se va a ir hablando sobre cada siglo, pues vamos a irlo desenglosando. En el cual en el siglo V se habla sobre la decadencia del imperio y del cristianismo, sobre los pueblos bárbaros que hacen su ingreso en regiones de antigua tradición cristiana. Puede que también en algunas ocasiones se daban los bautizos en grandes masas. Y de las cosas importantes que acontecían durante el siglo V era que había debates de las teologías que atentan contra la autenticidad de la fe cristiana. También hubo dos sucesos muy importantes.
en el cual se habla sobre los dos concilios ecuménicos, uno siendo el de Éfeso en el 431, que aclara la maternidad divina de María, y el de Calcedonia en el 451, que habla sobre las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. También en este siglo es cuando Agustín de Hipona fue cuando ya se introduce como teólogo y pues influyó a varias gente de su época, e incluso ahora en nuestros días pues se sigue utilizando, lo seguimos revisando. Entonces eso es prácticamente sobre el siglo V. Ya en el siglo VI se habla sobre el distanciamiento entre las iglesias y las culturas de Oriente y Occidente. Los pueblos germanos se convierten en masa hacia el cristianismo, después de que ellos fueron los que fueron invadiendo, ¿no? También es la acción de obispos y el pontífice romano que tiene la influencia determinante como pastores y teólogos para la misma acción de la fe cristiana. Se da también el segundo concilio de Constantinopla, que es el debate sobre las viejas herejías monofistas que la condenan a ella misma. También se habla de un personaje muy importante, el cual es San Gregorio I el Grande, que es el primer monje que fue elegido como papa y establece en forma sistemática los principios teológicos pastorales a los que ha de ajustarse todo aquel que se siente llamado al servicio pastoral de la comunidad. En el siglo VII ya se introduce pues una pelea que hay entre religiones, porque es cuando viene Mahoma y se introduce el Islam dentro del Oriente Medio, lo cual pues los árabes musulmanes lanzan guerras de conquista y pues se tiene que luchar pues tanto los cristianos defender su propia fe ante la misma invasión del Islam. También se habla de Isodoro de Sevilla, que era obispo y escritor influyente de la época, y sobre el mismo tercer concilio de Constantinopla. También dentro de este siglo, lo que era la pastoral, se hablaba mucho de la patrística, que es la práctica y la teología verlas como una unidad, ya que con la praxis se autoconstruye la iglesia y con la reflexión teológica ayuda a originar conjunto de principios que regulan y esclarecen la acción pastoral. Ya dentro del siglo VIII se ve el orden social, político, cultural y jurídico sobre la misma sociedad. Se abandona el catecumenado como institución indispensable para el proceso de la fe. La predicación se convierte en retórica y lo más esencial aquí es que se olvidan del misterio cristiano, que es la centralidad de la palabra y de Cristo. Ya lo que es el siglo IX y el X se ve como las edades oscuras dentro de la misma iglesia. En el siglo IX pues se ve también a principios como la escolástica como sistema de un pensamiento que pues prácticamente contribuyeron hacia las bases del pensamiento de Tomás de Aquino, que ayudaron en esa misma época. Y ya para el siglo X pues vemos cómo es el tiempo de oscuridad de la iglesia, en el que es una época negativa para el mismo papado, en el que pues muchos papas en ese tiempo pues van ocupando la sede. Muchos duraban entre unos meses, algunos años, y los mataban ya era porque estaban presos dentro de las cárceles de los enemigos. Y pues el papado también fue un botín codiciado por emperadores, dictadores romanos y familias influyentes de Roma. Entonces en el acontecer de la Edad Media se ve como la misma iglesia pues se ve muchas veces distorsionada por todo lo que iba aconteciendo. Había pues la confusión teológica, que es una de las causas importantes por la cual la reforma luterana elimina el episcopado y la vida religiosa. No había claridad sobre la función del obispo, ni del diácono, ni de los subdiáconos. Aún así, los ministros menores giraban en torno de la misma celebración eucarística. Entonces todo esto pues son partes que pues dentro de nuestra misma iglesia pues sucedieron y que les tenemos que tomar una importancia grande. Ya ahorita a continuación pues seguirá hablando sobre lo que es la reforma gregoriana a partir del siglo XI. Aquí mi compañero Gregorio. Bueno, dándole un poquito de continuidad a lo que Gerardo nos exponía acerca de la alta Edad Media. En este momento así voy a hacer un recuento muy breve acerca de la reforma gregoriana. Esta época está marcada por profundos conflictos entre el poder civil y el eclesiástico, es decir, estaban en una constante disputa por la cuestión de la autoridad, a ver quién tenía la autoridad. En esta época es cuando al Papa se le da pues más autoridad de la que tenía. Entonces en algún momento estaba por encima del gobierno y esto pues causaba conflicto entre la gente. Y la vida religiosa es presentada como el ideal de la vida cristiana. Era lo máximo, la vida religiosa. Pero los sacerdotes vivían muy diferente a como nosotros lo conocemos ahora.
Y en esta época del siglo XI, más o menos, el sacerdote únicamente fungía como el que celebraba la misa. La vida pastoral no era tan... pues no predominaba, vaya, no se buscaba, no se fomentaba. La misa sí, la celebración eucarística sí, pero lo otro no tanto. Entonces, por eso, ya Humberto mencionaba ahorita acerca de la vida monástica, se presentó como un modelo de vida para los sacerdotes. Y también con el Papa Gregorio, primer monje electo como Papa, pues se proponen varias reformas ahí, en las cuales se promovía que los sacerdotes adoptaran formas y costumbres monacales. Y por lo tanto, en esta época, si nosotros nos vamos a los libros de historia, no se hablaba tanto de, tal parroquia sobresalió, tal parroquia, más bien eran los monasterios, porque era lo que estaba en el, pues como modélico, y se puede hablar del monasterio de San Leodagardo en Suiza, o el monasterio de Münster, o la abadía de Cluny, y las escuelas abadías de canónigos regulares, como la de San Víctor en París, adoptaban la regla de San Agustín o del Cister. Y ahorita vamos a hablar un poquito, nuestro compañero Antonio nos va a hablar un poquito acerca de estas reglas, pues en seguimiento con las órdenes mendicantes. Sí, bueno, las reglas de los monjes, pues principalmente eran las de San Agustín, ¿no? Porque era el que ya desde la patrística, desde antes, había hecho esas reglas, y pues las seguían en los monasterios. Pero bueno, ya siguiendo un poco en la etapa de la historia de la Edad Media, aproximadamente en el siglo XII, siglo XIII, a partir de ese momento es cuando la Edad Media llega a su esplendor. Es lo que se le conoce como la época clásica de la cristiandad medieval. Cuando se habla de cristiandad entendemos la relación entre la sociedad y la iglesia. Ya había mencionado Goyo que el papado pues tenía un lugar muy importante en la iglesia y en Europa, era como el árbitro de Europa, y él pues tenía un lugar muy importante, y aparte en ese tiempo creció la población, hubo un desarrollo demográfico, y pues la riqueza incrementaba gracias a la agricultura y la economía, y es ahí donde aparecen las grandes catedrales y las universidades. En ese tiempo pues la Edad Media tuvo una estupenda vitalidad artística y arquitectónica, así también como intelectual. Pues salieron las nuevas universidades, donde aparte de formarse sacerdotes también podrían ir otras personas que no quisieran formarse como sacerdotes, pero sí querían pues estudiar, y tenían pues diferentes ciencias, ya pues ciencias profanas y ciencias también de la teología, pero siempre tenían la teología como la principal, como la cumbre de todas las ciencias. Y pues nadie podrá negar que la iglesia fue la primera que fundó las universidades, fue la primera pues porque tenía ese mandato desde lo alto de Dios de que vayan a enseñar, y la verdad, o sea, ella fue la que fundó las primeras universidades. De 52 universidades que había, pues al menos 29 fueron creadas por ellos, y otras pues también tenían a los como rectores, como profesores a sacerdotes, al clero, a los monjes principalmente. Y también aparecen las grandes catedrales. No hay nada en las catedrales que sea casual, todo se puso por algo, y pues predomina la grandeza de esas catedrales, que significa lo trascendente. Las personas en la Edad Media tenían esa característica de que relacionaban su vida con Dios, entonces por eso eran grandes las catedrales, la trascendencia. Las catedrales góticas aparecen con los vitrales, un juego de luces siempre por dentro, tal vez por fuera muy oscuras, pero por dentro siempre la luminosidad. Bueno, pues resumiendo todo esto, ya en el siguiente segmento, porque ya se nos va a acabar el tiempo, terminaremos con lo que son las órdenes mendicantes para seguir continuando con esto. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. De
Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de noviembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Acompáñanos 8 días formidables a la Basílica de Guadalupe en México. Visitaremos el Castillo de Chapultepec, Xochimilco, el Zócalo, la Catedral Metropolitana y sobre todo la Basílica de Guadalupe. Estaremos en las mañanitas, la procesión, danzas aztecas, mariachis. Nos acompañará Lulú Calzada, el Padre Israel Ángeles y su servidor Horacio Trujillo del 9 al 16 de diciembre. 622-8962 para que apartes tu boleto. 622-8962 y ven y acompáñanos a visitar la Morenita del Tepeyac. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Sí, bueno, continuando pues con este tema de la patrística y de la Edad Media. Ya habíamos visto que pues se sigue una línea en este tiempo de la Edad Media y llega a un momento donde hay una decadencia, se le llama la decadencia pues, de la Edad Media. ¿Qué pasa aquí con la iglesia? Ciertamente en la iglesia pues son hombres y pues hay un lado oscuro, se podría decir, que principalmente en el clero, porque ya había mencionado Gregorio que sí se dedicaba mucho al culto, pero faltaba el lado pastoral. Y pues la pastoral es muy importante, recordar el mensaje de Jesús de ir a predicar el evangelio. Entonces la iglesia perdió esa misión que le dejó Cristo, y anunciar el evangelio, y se va perdiendo el testimonio de vida, no siempre muy congruente con lo que se predica. Y pues en este tiempo aparece la religiosidad popular, pues falta de carencia de la formación por parte de los sacerdotes, por parte de los pastores, y aparece la religiosidad popular. También muchas veces se ve el ministerio pastoral como una carrera eclesiástica, y pues lo importante es predicar, llevar el evangelio. También la liturgia se vuelve a veces muy vacía, no importa más el espectáculo que la experiencia sencilla. Y algo que también hay es el abismo que hay entre pastores, teólogos y místicos. Antes en la patrística los pastores eran al mismo tiempo maestros de espiritualidad, grandes místicos y teólogos, y no, en ese tiempo ya se empieza a dividir, cada quien es especial en algo. Yo soy místico, yo soy teólogo, pero el pastor no junta esas características. Y entonces, como respuesta, ya había mencionado en el segmento pasado, aparecen las órdenes mendicantes. ¿Qué es esto? Pues mendicare, pedir limosna. Son las congregaciones pues de personas que anuncian el evangelio con un testimonio de vida, y sobre todo la característica principal es el desapego a los bienes, a la pobreza principalmente. Y pues aparecen como una respuesta a la necesidad que hay en la sociedad, cada vez más urbana, cada vez hay más gente. Entonces los monasterios se trataban de separarse de las personas. Lo contrario que hacían estas órdenes eran acercarse a las personas para tratar de cambiarlas. Eso es lo que hacían, para tratar de cambiarlas por medio de su ejemplo de vida, por medio de su predicación.
hay una diferencia que se pudiera hacer entre monasterio y convento, porque por lo regular se toman como sinónimos. Podríamos tomar conventos como la comunidad de esas órdenes mendicantes, porque ellas no tenían, lo que trataban ellas es de tener lo menos posible, no tener bienes materiales, inmuebles, y el monasterio pues es ya como el edificio donde viven ya los monjes. Y pues principalmente tenemos a la cabeza de los órdenes mendicantes a San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Ellos, guiados por la luz de Dios, son auténticos formadores de la iglesia y de la sociedad, y demuestran que la pobreza evangélica es posible vivirse sin separarse de la iglesia, porque tal vez personas quisieron contrarrestar lo que hacía la iglesia, pero se separaban de la ortodoxia del magisterio, y ellos no. Recibieron la aprobación de papas, por ejemplo Inocencio III, y los permiten continuar su regla de vida. Francisco, por ejemplo, en San Damián, oye que Cristo le habla y le dice: repara mi iglesia. ¿De qué? Pues de lo que está sufriendo. Y vemos también cómo el mismo Papa Francisco hoy está diciendo eso, que pues trata de reparar la iglesia que ha sido dañada, que está sufrida tal vez, y nos manda a eso, a evangelizar, a predicar, a salir. El pastor, dice, debe oler a ovejas. Es lo que dice, que ya no quiere sacerdotes de sacristía, no, que vayan y salgan con las personas a anunciar el evangelio, que es lo principal. Bueno, entonces ya sabíamos que pues hay momentos oscuros, pero hay que destacar algo, y que es la providencia de Dios. Los mendicantes, esos creían mucho en la providencia, tenían mucha fe en la providencia de Dios, y que Dios, ¿qué solución nos daba? Pues a que había grandes santos en esos tiempos también, a la vocación a la santidad. Ya se habla de una Santa Brígida de Suecia, Santa Catarina de Siena, doctora. En medio de ellos les decía a los papas, al Papa, que siguieran pues en una coherencia de vida con lo que predicaban, ¿no? Esa es la importancia de que Dios siempre, así a pesar de que la iglesia pues esté dañada, siempre manda esa luz que son pues los santos, que son el reflejo de Dios en la sociedad, que es lo más importante. Pues todos estamos llamados a esa vocación, tú estás llamado a la vocación, nosotros aquí estamos llamados a esa santidad, a esa santidad de vida, predicar con el testimonio, anunciando el evangelio y desapegándonos pues siempre a las cosas materiales, así como estas órdenes mendicantes, que pues son los dominicos, los franciscanos, las clarisas, todas esas que surgieron en ese tiempo donde la iglesia era cuando más necesitaba de la ayuda de Dios. Pues hasta aquí, pues de una manera muy sintetizada, hemos tratado esta etapa de la Edad Media. A continuación, pues el siguiente segmento, pues ya se hablará de otros temas en relación con esto. Pues aquí le dejo el micrófono a nuestro hermano Goyo, que tiene algunos saludos. Bueno, siguen comunicándose. Agradecemos mucho por sus llamadas. Acaba de hablar el grupo de primero de filosofía. Saludan a los seminaristas aquí en cabina y al padre Ramón. Y de parte de nosotros, saludos y bendiciones de parte del padre Ramón. Isaac Schramm manda saludos a F1, igual Manuel Alejandro. Mariana Campos, saludos para Mariana, para Ana Yasmín. Un saludo muy especial y muy caluroso para nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo, para la doctora Yosadara y su familia, para Vianey Lizárraga, que le manda saludos al padre Ramón y a los que estamos aquí en cabina. Y les queremos pedir una oración muy muy especial por 3 de nuestros sacerdotes del equipo formador, que ahora están en un retiro espiritual de una semana. Está el padre Gabriel Pedrosa, padre Jesús Cárdenas y el padre Juan Luis Cisneros del Seminario Menor. Están en retiro allá en Tecate. Y después de estos saludos quiero darles algunos avisos que tenemos ahí por parte de la pastoral vocacional específica de ahí del seminario. El próximo 26 de octubre tenemos la reunión mensual del SEMFAM, Seminaristas en Familia. Será ya en el Seminario Menor para que todos estén listos. Cualquier duda nos pueden marcar al número 684-2822, que es el número del seminario. Tenemos el Facebook. Denle like allá al Facebook, Seminario Tijuana. ¿Cómo es posible que hay Facebook que los abren y en un ratito tienen 100,000 seguidores? Nosotros batallando ahí apenas tenemos 2. Somos nosotros 2.
no hay más. Por favor, de verdad, denle like ahí al Seminario Tijuana, así está, facebook.com/Seminario Tijuana. Y dentro de las promociones del seminario, la pastoral vocacional que encabeza el padre rector y el padre Ramón, tienen ahora una promoción interesante, ahí que le están dando difusión, un hashtag que están ahorita tan de moda, que es ven y sígueme, así pegadito, ven y sígueme. Y ustedes si ponen este hashtag, cuando hagan algún mensajito ahí en referencia a la iglesia, pues vamos a aparecer ahí el seminario. Y por otra parte también en YouTube tenemos un canal de parte del Seminario de Tijuana. Ustedes le pueden poner ahí, teclear Seminario de Tijuana, y hay videos muy interesantes que igual los está encabezando la pastoral vocacional. Mañana va a ser el estreno. Hoy tuvimos la premiere de un video muy padrísimo. Está muy bueno. Tenemos la participación de actores profesionales y otros no tan profesionales, pero ahí le echan ganas y muy bien, hacen muy buen trabajo. Y por último, el último aviso, y pues ahí también para los que les gusta y para los que no también, para que nos apoyen en el seminario. Ya vamos a empezar con nuestra venta. Siempre por estas fechas andamos vendiendo que boletitos o algo. En este año van a ser unas laminitas para una rifa que va a ser hasta el día de mayo, pues aprovechando ahí para que vayan conociendo un poquito de esto y pues para que apoyen a nuestro seminario. Nosotros sabemos que pues económicamente a veces se puede, a veces no tanto, pero la oración esa nunca falla. Entonces nos encomendamos mucho a sus oraciones para que podamos perseverar en este camino. Y el padre Ramón, padre. Pues muchas gracias, Gregorio, gracias por los avisos que has dado, y pues confiamos mucho en que nos apoyarán en todo esto que vamos trabajando en bien de nuestra institución, de nuestro querido seminario, que es corazón de la diócesis. Y bueno, en ello pues poder ayudar mejor en la formación de los futuros sacerdotes, y para que Dios nos conceda también santos y sabios sacerdotes. Quisiera de manera muy breve nada más tratar de sintetizar algo ya con todo lo que han expuesto nuestros compañeros, que lo han expuesto muy bien. Entonces, solo decir esto, ¿verdad? Que esta etapa de la cristiandad, pues que se inicia ya en el siglo tercero, cuarto, ¿verdad? Que perdura casi hasta entrado el siglo XX, pues hoy día estamos llevando una renovación muy interesante en la vida de la iglesia. Ahí Dios realmente se hace presente en cada etapa, en cada momento, y por supuesto hoy día. También, a pesar del nepotismo, de la simonía, de pues el ojo alegre que había muchos de los clérigos, ¿verdad? Y de tantas búsquedas de poder y demás, Dios de veras va llevando siempre una iglesia sencilla, una iglesia humana, una iglesia espiritual. Y solo decir, pues son muchas las figuras que hay, ya nombramos algunos. Nos faltó Santo Tomás de Aquino, él es como para un tema así durante más de una hora. Entonces, sí, invitarles a que conozcan esta etapa de la historia de la iglesia. Continuaremos en el siguiente segmento, en la siguiente semana, en la etapa de la Reforma, ¿verdad? También un momento muy importante de la iglesia, por supuesto después, ya en el Concilio Vaticano II. Pues mandamos muchas bendiciones a quienes nos han escuchado, muchos saludos también, y pedimos mucho por los futuros sacerdotes, también por quienes tienen esta inquietud vocacional, y a quienes pues aman mucho a nuestras parroquias. También decirles que es uno de los grandes avances, de los grandes logros que hubo en esta etapa y que perdura hasta nuestros días. Cultivemos y cuidemos nuestras parroquias y también nuestro seminario. Muchos saludos al Presbiterio de Tijuana y a cada uno de los quienes formamos el seminario. Buenas noches. Es morada que yo anhelo, pero es tan